El exgobernador de Presidente Hayes y actual diputado Óscar Venancio Núñez Jiménez fue imputado por el fiscal Martín Cabrera por presunta lesión de confianza. La imputación se da en el marco de las investigaciones por el desvío de unos 1.000 millones destinados a la ayuda social de familias de escasos recursos. Los cheques salieron antes de las órdenes de pago, pero cuando se supo del caso, se trató de justificar el dinero con facturas falsas aparentemente. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados y además requirió al Juzgado Penal de Garantías la solicitud de desafuero para el parlamentario colorado imputado. Por su parte, Martín Cabrera, fiscal del caso, explicó los delitos que habría cometido el diputado Núñez, quien en 2011, cuando era gobernador, efectivizó el dinero para una ayuda social a indígenas y la emergencia que se declaró en el Chaco. Formulamos imputación contra ex autoridades de la gobernación del presidente Hayes, específicamente contra el ex gobernador y contra 11 ex funcionarios más de dicha gobernación de presidente Hayes. La imputación es por los delitos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos falsos y uso de documentos públicos de contenido falso. Estas personas están involucradas en estos hechos a raíz del perjuicio patrimonial que se ha detectado durante la investigación y que supuestamente, dicha suma de dinero, como voy a explicarles, iba dirigida a ayudas sociales, ayudas a comunidades indígenas y en un momento dado en el que se declaró emergencia nacional en el Chaco. Lo que básicamente decimos en la imputación es que esta suma importante de dinero fue supuestamente destinado, en primer lugar, para ayuda social, en segundo lugar, en el momento en que el Chaco fue declarado en emergencia nacional, y en tercer lugar, para comunidades indígenas. También fueron imputadas otras 11 personas que supuestamente tuvieron que ver con este caso, para quienes ya se solicitó la detención. En la conferencia de prensa, el fiscal Cabrera presentó 20 cheques que, según él, demuestran que hubo irregularidades. Autoridades de Yacyretá dieron a conocer las acciones sociales que serán encaradas por el Gobierno Nacional y la entidad binacional, esto en cuanto a la lucha contra la pobreza. Con una inversión de $53 millones aproximadamente, la entidad binacional Yacyretá desarrollará acciones sociales enmarcadas en el Plan Estratégico 2014-2018, teniendo como principales áreas de influencia los departamentos de Caazapá, Misiones, Itapúa y Ñembucú. El director paraguayo de la EBI, Juan Alberto Esmalco, explicó que dichos programas acompañan las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional para la reducción de la pobreza y la inclusión social. Que ha sido instrucción del presidente de la República, especialmente que esta cobertura que la entidad binacional hace en esta área que tiene que ver con la responsabilidad también social de la empresa, esté por sobre todas las cosas dirigida especialmente a coadyuvar con la reducción de la pobreza en nuestro país, a la inclusión social y laboral, a la salud y a la educación con calidad. A su vez, la coordinadora del área social de la Binacional, María Esther Jiménez, indicó que los aportes destinados a las diversas áreas sociales se harán en mayor medida a través de las instituciones públicas y gobiernos departamentales mediante planes específicos que eviten superponer acciones. Y uno de los giros conceptuales que se tiene con este plan en la entidad es la institucionalización de los aportes, coordinar y no superponer esfuerzos y también tener metas claras, medir esas metas, tener los resultados y ver cómo la inversión se hace más eficiente, por sobre todas las cosas. Y para eso vamos a trabajar con los órganos rectores del área social, ministerios, secretarías, gobernaciones, municipios y ONG. Jiménez reiteró además el compromiso con las poblaciones reubicadas en los conjuntos habitacionales de la EBI con planes de reinserción comunitaria y laboral. En este área social se tienen en cuenta también aquellas personas que han sido
beneficiarias de un plan, de una reubicación en los conjuntos habitacionales que tenemos especialmente en Encarnación, de tal modo a desarrollar con ellos todo un plan que les permita también readecuar su trabajo, readecuar su vida comunitaria. El plan estratégico apoyará y financiará programas de becas para estudios universitarios, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento en instituciones educativas y hospitales y la construcción del Gran Hospital de Itapúa. Acompañará además programas de capacitación laboral y emprendedurismo a través del Ministerio de Trabajo y contribuirá con la construcción de unas 1000 viviendas en un trabajo conjunto con la Senavitat. El vicepresidente de la República, Juan Afara, instó al diálogo y a la madurez a algunos partidos políticos. Esto atendiendo a que el presidente Horacio Cartes busca socializar con todos los sectores su plan de gobierno. En el marco de la intención del titular del Poder Ejecutivo, Horacio Cartes, de presentar y socializar su plan de gobierno con los diferentes partidos políticos, el vicepresidente de la República, Juan Afara, solicitó madurez política a algunos sectores. Para ponernos de acuerdo tenemos que conversar y esa es la invitación que hace el presidente, todos tenemos que conversar. Yo creo que emblemáticamente en Burubicharroga es la residencia del presidente de la República. Creo que una cortesía del presidente el invitarle a la casa en donde reside para poder conversar. Me parece que hay mala interpretación, pero yo creo que se va a dar la reunión. Yo abrigo esperanza de que haya madurez entre todos los políticos, porque necesitamos conversar, ponernos de acuerdo y trabajar por el país. Esa es la invitación. Creo que hay madurez política y que las conversaciones se van a dar. Esto es en alusión a un posible rechazo del Partido Liberal Radical Auténtico en recibir al mandatario Cartes y a miembros de su gabinete de ministros. La semana pasada, el titular de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, mantuvo una reunión con la Junta Directiva de la Asociación Nacional Republicana y la Comisión de Obras del partido para presentar los planes de inversión del gobierno. Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio informaron que las naftas comercializadas en Paraguay contienen niveles mínimos permitidos de MTBE, un aditivo agregado a los combustibles. Industria y Comercio emitió una resolución para reducir los niveles de azufre y MTBE en los combustibles destinados al mercado nacional que rige desde el 1 de marzo. Según la misma, los índices no deben superar el 2% de las citadas sustancias. No tenía ningún tipo de control, tanto la importación como el nivel de mezcla. Y lo que hoy en día ocurre es de que el Estado ha tomado las medidas necesarias para proteger al consumo nacional y ha determinado un control que genera una caída en las importaciones en forma considerable de las importaciones de MTBE a partir de los finales del año pasado. La intención nuestra es realizar un control de protección al consumidor, así como también un control en materia de cuáles son los niveles de mezcla que puedan tener en forma de que el combustible sea el óptimo para el uso de los vehículos de la sociedad. 1,2% es la unidad registrada según los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización en los combustibles importados. Podemos fehacientemente garantizar a la ciudadanía que el contenido de MTBE en nafta está muy por debajo del 2% en contenido de volumen que hoy día se está comercializando. Petropar reafirmó que al enterarse de la resolución ya solicitó a los proveedores las nuevas entregas ajustadas a los nuevos parámetros de MTBE. Las barcazas que llegaron en enero tienen 0 y 0.2% de MTBE. La siguiente carga fue el 3 de marzo. 3 días después de la vigencia de la nueva legislación, se recibió una carga con un contenido de 1.7. El producto final, el que va al público, tiene 1.2% de MTBE, conforme a lo que dice la nueva legislación. El Ministerio informó además que la sustancia no es considerada cancerígena según la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, órgano de la Organización Mundial de la Salud, y que la legislación fue modificada no por preocupaciones por la salud, sino porque el MTBE podría ser reemplazado por alcohol o etanol de producción nacional.